Y a lo que vinimos en el día de hoy, estábamos muy atentos, les había anunciado la participación del señor Douglas Velázquez. El señor Douglas Velázquez es un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Es una enfermedad que es identificada como una enfermedad huérfana y que obviamente ataca todo el tema respiratorio. Vamos a conocer un poco sobre la vida de él, cómo fue diagnosticado, hace cuánto tiene dicha patología, cómo es la cotidianidad, cómo vive en el día a día y digamos que cuáles son las esperanzas que le han dicho los médicos y cómo va este tratamiento para pues, poder tener una buena calidad, una digna calidad de vida. Señor Douglas, qué bueno saludarlo desde la Fundación Colombiana para Cáncer de Pulmón, Asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias. Bienvenido. Gracias, Julio, y muy agradecido con la fundación y en qué les puedo colaborar. Estoy dispuesto a hacer. Seguramente tenemos muchísimas preguntas y queremos aterrizar un poco más sobre la patología de la cual usted pues tiene mucho conocimiento porque digamos que presenta esta condición. Cuando hablamos de fibrosis pulmonar idiopática, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Qué es la fibrosis pulmonar idiopática? La fibrosis pulmonar idiopática consiste en que los pulmones eh, se empiezan a secar poco a poco hasta que quede uno sin oxígeno y muere a razón de eso. Perfecto. Muere Y ahogado. la pregunta es, señor Douglas, ¿por qué da? ¿Qué le han dicho a usted los médicos? Mm, el diagnóstico que me hicieron fue primero la fibrosis, pero yo en la pandemia sufrí de COVID. Se unió COVID con la fibrosis y salió la fibrosis idiopática, que posteriormente, pues el médico investigó y se dio cuenta de que no había tratamientos para curarla. Esa es una de las cosas que hace que esta enfermedad para mí haya sido declarada como enfermedad huérfana, porque no hay estudios para personas de mi edad. Para los jóvenes hay estudios y pueden a lo mejor hacerte un trasplante de pulmón. A mi edad ya no lo van a hacer. De Bueno, manera entonces vamos paso por paso, porque me interesa mucho ese testimonio de vida. Dicen que uno no puede preguntar la edad de una persona porque es parte de mala educación, pero pues me va a tocar pasar por ser maleducado y usted me excusa porque me dice es que a mi edad no podemos hacer X o Y tratamiento pues para poder tener una expectativa diferente. ¿Cuántos años tiene, señor Douglas? tengo 82 años y medio. Ah, bueno, pero se ve muy joven y se ve muy bien. ¿En qué ciudad vive a esta hora desde donde nos está contestando? Estoy en la ciudad de Tunja y yo tengo una empresa digital que salió a la web en el año 2015. Es una Sí. plataforma de turismo rural para ayudar al campo colombiano que estaba totalmente olvidado en el turismo. Bueno, Eh, muy bien. Y usted por nos estaba 20, diciendo que en porque época de pandemia la fibrosis se le unió al COVID porque le dio COVID. Entonces sí, voy a desenredar ese pedazo. ¿Usted ya había sido diagnosticado con un tipo de fibrosis diferente a la fibrosis pulmonar idiopática? ¿Ya tenía usted otra clase no, de fibrosis? no tenía fibrosis. Es decir, usted estaba bien, estaba perfecto. Estaba bien, tenía sí oxígeno, pero no la fibrosis. Ok, Estaba, cuando le da el COVID-19 en el año 2020, que fue el tema de la pandemia, a partir de ahí es donde empieza usted a presentar la sintomatología. oh, la sintomatología la presenté en el 2023, sobre finales del 2023,
que las estudiantes de la Universidad de Boyacá, al auscultarme, se dieron cuenta que tenía un ruidito en ambos pulmones. Me recomendaron, el profesor me recomendó de que fuera ante el neumólogo y ahí él me ordenó los exámenes correspondientes, una ecografía, una radiografía, y con base en eso me diagnosticó la fibrosis. Pero antes de la época de pandemia, antes del año 2020, usted sí utilizaba oxígeno. Sí, porque se creía de que como mi mamá fumaba tanto, que tenía problemas de pulmón por eso, porque de niño recibía el humo. Y cuando iba a la finca, pues a mí me fascinaba, era estar con los obreros y ellos cocinaban con leña. Ah, perfecto, sí. Aparentemente, por eso me pusieron el oxígeno, pero era una cosa normal y el estudio que hicieron era de que porque había tenido mucho contacto con humo, bien sea de cigarrillo o de leña, pues había pasado eso. ¿Y desde Pero qué año le pusieron el oxígeno? más o menos desde el año 2018-19. Antes a ese año 2018, usted tenía una vida común y corriente. Claro que sí. Perfecto. Esto lo que traduce es que usted está recién diagnosticado con la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuándo le confirman que tiene la enfermedad? Me la confirmaron el 10 de febrero y posteriormente entre el 15 entre las dos consultas siguientes, que fue 15 de mayo y 26 de junio, ya se quedó confirmada de que era una fibrosis pulmonar idiopática y en el 26 ya estaba declarada como enfermedad huérfana y el médico empezó a buscarme un medicamento antifibrótico. Pero como también tengo problemas de riñón, me pidió que dieran el diagnóstico el nefrólogo. Ya los tengo mañana, sábado 31 de julio, tengo la cita con el neumólogo para llevar a ver si me formulé el antifibriótico. Perfecto. ¿Cómo ha sido su vida después de el 10 de febrero cuando le confirman que tiene la patología a hoy? ¿Usted cómo es el diario vivir? Eh, Le digo cómo era antes. Yo era activo totalmente, visitaba los alojamientos rurales, participé en la feria de Anato. Siempre cuando nos íbamos a ingresar a un alojamiento, viajábamos allá al campo hacer las visitas y ayudarle a ese propietario de cada alojamiento para poderlo ingresar a la plataforma. A raíz de esto, pues ya no puedo salir porque debo tener el oxígeno 24 horas. El neumólogo, al ver que trabajaba a mi edad, pues me ordenó el concentrador y como cosa rara me lo dieron bastante rápido, porque hay gente que un concentrador de oxígeno se les demora año, año y medio. A mí me lo dieron en 3 meses, cosa que le agradezco a compensar. Claro. Pero me siento frustrado porque el concentrador no tiene sino duración de 3 horas. La Que es muy poco recarga, tiempo. sí, la recarga se demora 2 horas. Si yo llego a salir a un sitio en el campo, pues me voy a demorar, no voy a tener oxígeno sino 15 horas, porque estando recargando. Entonces yo necesito una batería adicional para poder estar recargando y tener las 24 horas el oxígeno. Comprendo. Señor Douglas, por ser esta enfermedad una enfermedad huérfana,
interpreta uno que termina siendo también una enfermedad genética. ¿Esto es cierto o qué tan de cierto o qué tan falso puede ser esta afirmación? Eso es falso. Eso se adquiere, en mi caso, porque se unieron dos cosas. El problema pulmonar que tenía, que no era grave, y las consecuencias del que me dejó el COVID, porque yo quedé con el problema precisamente de todo. Entonces se unieron las dos cosas y por eso fue que la declararon idiopática. Esta enfermedad para los jóvenes, no para las personas de edad y mayor, con la edad que yo tengo, no permiten un trasplante de pulmón. Solamente sé que se va a retardar con los medicamentos que me formulen, que entre otras cosas son bastante costosos. El que me está formulando el neumólogo tiene un costo de las 60 pastillas para el mes de 6 millones de pesos. Claro, es un costo que normalmente, si no existieran las EPS o un seguro en temas de salud, sería muy complicado para una persona del común denominador poder acceder a este medicamento. La pregunta es, ¿qué le explican los médicos a usted del por qué se desarrolla la enfermedad? Usted nos estaba comentando que tiene 82 años a su edad y por qué la enfermedad no muestra los primeros síntomas o apariciones estando la persona, digamos, de 20 o de 30 años. Eh, no sé, es decir, posiblemente la puedan frenar por la juventud y puedan llegar a hacer hasta un trasplante. A mi edad ya no hacen un trasplante de pulmón. Ya creo que desde los 60 años en adelante ya no, pues la expectativa de vida es muy poca, entonces pues prefieren darle mayor estándar de vida a un joven que a un viejo. Comprendo, señor Douglas. En su familia, sus hermanos, qué sé yo, ¿han tenido alguna clase de enfermedades respiratorias? Y yo separo, todos son personas saludables, el más enfermo que salí fui yo, el que tengo Perfecto. como siete, es decir, son infinidad de morbilidades las que tengo. Tengo diabetes, tengo EPOC. ¿Cómo? En julio del año pasado me implantaron un marcapasos, de manera que Comprendo. no es tan fácil. Obvio, no es tan fácil. Yo ¿Cómo ha soy, sido el acceso después del 10 de febrero a la fecha? ¿Cómo ha sido ese acceso, digamos, a los médicos, a los especialistas, a los controles? Porque tiene que ser una persona que de manera permanente tiene que tener un control médico. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? los controles médicos en compensar en Tunja han sido bastante buenos, a excepción del neumólogo, que no viene sino una vez al mes a Tunja. Hasta ahora, compensar está empezando a traer especialistas, porque antes lo mandaban a otras IPS al servicio. En Tunja, ahorita no hay sino dos neumólogos que no tienen contrato con compensar. Comprendo, es decir, que el acceso desde el punto de vista de la neumología no es tan fácil, en este caso para usted que tiene la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Las consultas entonces las remiten a la ciudad de Bogotá? No, el neumólogo está viniendo a Tunja mensualmente un día. Y ese día, Perfecto, pues, lo que sí tengo es preferencia para la consulta en comparación a las personas que no tienen esta enfermedad. correcto. Todos los días siempre hay una expectativa de vida, sin lugar a dudas. Uno se levanta, le da gracias a Dios,
porque está al lado de su familia, porque está al lado de los seres que uno ama y que a uno lo aman. Y yo creo que en su caso es similar, pero siente que todos los días la enfermedad avanza a pasos agigantados o por el contrario, usted a pesar de estar utilizando de manera permanente el tema de oxígeno, siente la sensación que usted tiene es que la enfermedad está ahí, quieta. No, la enfermedad no está quieta, está avanzando poco a poco, pero está avanzando. Yo me estoy dando cuenta de eso. La esperanza de que pueda prolongarse es el medicamento que me formulará mañana el médico. Quiere decir que usted siente que hay un deterioro lento en el existir. Sí, y de todas maneras sé que si no se descubre algo que la cure y que sea yo afortunado que me lo puedan suministrar, indefectiblemente falleceré ahogado por la fibrosis pulmonar. De eso soy consciente y ya concienticé a mi familia. Usted está en Tunja y Tunja tiene una altura superior a la de Bogotá, es decir, respirar en Tunja es todavía mucho más complicado, más difícil que respirar en Bogotá. El tema de la altura por la ciudad donde usted está, en el departamento de Boyacá, termina siendo o termina jugando un papel en su contra. ¿Le han hecho algunas recomendaciones de irse a ciudades con más calor, con mejor temperatura, con menos nivel de altura frente al mar? No me han hecho esa recomendación y no creo que lo pueda hacer porque sería un cambio ya muy fuerte para mí trasladarme de donde primero salí de la finca porque me sentía mal. Después llego a Tunja y si me dicen que debo irme para un clima caliente, empezando porque no me gusta estar en tierra caliente. Yo en febrero, perdón, en septiembre, y en febrero estuve en Bogotá y me sentí bien sin oxígeno, sí, pero ya con conciencia de que tenía la fibrosis. Correcto, comprendo. ¿Toda la vida en Tunja? ¿Usted es boyacense? No, yo soy de Bogotá, me trasladé a Villa de Leyva, que era donde tenía la finca. Cuando me sentí mal, pues me trasladé a Tunja con mi esposa y estamos viviendo aquí desde el año 2011. Porque, Antes del año 2011 vivía bueno, en Villa de sí, Leyva. sí, Perfecto. Que es un clima totalmente diferente. Señor Douglas, hay muchas personas que a esta hora lo están viendo y que están pasando, están empezando a vivir lo que usted ya vivió hace unos 8 o 10 meses aproximadamente, menos de un año. ¿Qué decirle a esas personas? Porque siempre hay un temor, hay un miedo, hay un desconocimiento y siempre enfrentarse uno a cosas nuevas genera, digamos, una zozobra. Usted, desde su experiencia, en estos pocos meses de estar diagnosticado, digamos, ¿qué mensaje quiere compartirle a una de estas personas o a un familiar que nos esté viendo y que esté en este momento conectado a través de esta presentación suya? eh, para mí no fue fácil cuando recibí la noticia y más cuando investigué de qué se trataba la fibrosis pulmonar. Cuando me di cuenta, pues yo quedé en una depresión, pero tengo la ventaja de que si veo un problema, pues tengo que afrontarlo y concientizarme de lo que debo hacer. Por eso lo primero que hice fue reunir a mi familia para que no se hagan falsas expectativas, que ellos no, lo han tomado muy fácilmente. Ellos todavía no son conscientes de lo que me está pasando y de lo que me va a pasar, a no ser que se descubra algo y que me lo puedan suministrar. Porque por la edad, por ejemplo, un trasplante ya es imposible y soy consciente de que no me lo van a hacer.
Lo único que se pide es que le den a uno una mejor calidad de vida. Que los médicos que me han visto me la quieren dar, pero la parte administrativa de la EPS la frena. Eso lo que podemos interpretar es que la parte médica, usted ha sido bien atendido desde lo médico, pero administrativamente ha tenido muchos enredos, muchas trabas Claro, para poderle suministrar lo que usted necesita. exacto. Y tengo más temores cuando me formulen el medicamento, si me lo van a dar o no. Y cada vez cuando oye uno noticias de que no están dando medicamentos, de que, de que hay problemas, pues eso mentalmente lo afecta a uno. ¿A mí cuándo me va a tocar? Es la pregunta que uno se hace todos los días cuando ve el noticiero. Esa es una pregunta que es bien fuerte. Eh, Y que Genera pues miedo, será, hasta pánico, diría uno, aunque es una pregunta que es muy real, no sí, solamente por su estado, sino porque todos tenemos un límite de tiempo existencial. Y esa es la pregunta que uno no sabe, que nadie tiene una respuesta. ¿Hasta cuándo voy? Eso es lo que no sabemos. Lo único que sí es cierto es que me pongo a escucharlo, a observarlo, a analizarlo, a usted, señor Douglas, y yo le veo una tranquilidad para contar su propia historia, le veo una transmisión de conocimiento desde sus propias vivencias que terminan siendo, digamos, o terminamos siendo afortunados los que podemos escuchar su narrativa, su historia, su testimonio, porque dice uno, hombre, el señor Douglas nos cuenta su historia y nos la cuenta tranquilamente, tiene seguramente una expectativa de vida, él es muy consciente de lo que está viviendo, pero también es realista de que no es fácil, que es un tema complicado, pero a pesar de esas complicaciones, yo veo que usted lo que transmite es que cuento mi historia, pero tengo que seguir adelante, tengo que caminar y tenemos que seguir avanzando de la mano de las personas que nos quieren y que nos pueden ayudar para mirar hasta dónde podemos llegar. Y le Julio, noto una transmisión en sus conceptos, en su historia, de muchísima tranquilidad y me parece que eso juega un papel importante a su favor para poder afrontar la enfermedad. Julio, mire, lo más importante, si uno quiere vivir, es aliviarse mentalmente primero. Qué buena frase. Sí, Si aliviarse usted, mentalmente. por más medicamentos que le den, está enfermo mentalmente, está muriendo mismo. Uno mismo se está matando. Entonces, lo primero que tiene que hacer es mentalmente mejorarse. Y en eso estoy. Y yo creo que lo está logrando porque conversa muy bien y lo noto en estos 82 años, señor Douglas, pues lo noto muy tranquilo y transfiriendo ese conocimiento de toda una vida. Yo sí le quisiera preguntar antes de despedirlo, ¿esta enfermedad tiene un límite o unas condiciones específicas en temas de alimentación o usted se sigue alimentando común y corriente? No, yo cambié mi comida. Estoy comiendo una dieta saludable. No volví a comer carnes rojas. Me recomendaron comer solo pescado, pollo o carnes blancas, eh, porque también una de las consecuencias que tengo, aparte de la fibrosis y todo, es la parte renal, que si a mí me van a hacer cualquier contraste, me tienen que poner una protección para el riñón. Por la creatinina, mi creatinina está por encima de 200 y si la tengo por encima de 200, pues estoy al borde de que se me dañe y entrar a una diálisis. Pero cuando me diagnosticaron así, yo empecé a cambiar
y a ser consciente de que la nefróloga que me vio me dijo muy claro, el riñón es un colador y su colador ya está roto. Usted verá si lo deja seguir rompiendo. Entonces, comprendo, al concientizarse de lo que tenía, pues no quiero y no quería estar pegado a una máquina de diálisis. Hoy me toca estar pegado a una máquina de oxígeno. comprendo. Señor Douglas, conversar con usted es sencillamente espectacular. Vuelvo y le reitero, usted habla con una tranquilidad contando su historia, una historia que apenas está comenzando, pero que ya tiene una progresión en la patología, pues digamos que un poco avanzada, pero sus palabras seguramente van a llenar de, diríamos, de tranquilidad, más que de esperanza, de tranquilidad a una persona o a un familiar de alguna persona que esté empezando a caminar con esta fibrosis pulmonar idiopática. Una gratitud inmensa desde la Fundación Colombiana para Cáncer de Pulmón, Asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias Inspirat. Le decimos gracias desde nuestra fundación por compartir su Julio, testimonio. Gracias por enseñarnos y gracias por dejarnos escuchar su propia historia de vida. Dios lo bendiga. Julio, permítame hacerles una invitación a la fundación. Sé que habrá muchos enfermos. Lo más difícil de una familia es sacar un enfermo a un sitio de recreo por el traslado y todo. Entre los alojamientos que tenemos un alojamiento, un sitio que fue adaptado por el propietario por insinuación nuestra. Es una cascada, una de las cascadas más bellas que tiene Boyacá y fue adaptado para que una persona en silla de ruedas pueda llegar hasta el borde de la cascada. Yo creo que la fundación, entre los enfermos que está ayudando, con el mayor gusto estamos en la condición de colaborarles para que visiten esa cascada. Nos ponemos de acuerdo con el personal de la fundación y podemos hacer una salida con esos enfermos que hace mucho tiempo no respiran ni ven la naturaleza y allá pueden mejorar mentalmente. Qué buena la invitación, señor Douglas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy hemos tenido el testimonio del señor Douglas Velázquez, un bogotano de 82 años de edad. Se fue de Bogotá para el departamento de Boyacá y vivió inicialmente en Villa de Leyva y hasta el año 2011 que se fue para su capital, para la ciudad de Tunca. En el año 2018 tuvo que empezar a utilizar oxígeno y por esas cosas del COVID-19 en el año 2020, pues padeció la enfermedad de COVID-19. Pero solamente hasta finalizar el año 2023, el señor Douglas empezó a presentar una serie de síntomas un poco extraños que terminaron el pasado 10 de febrero por confirmar esta enfermedad que es la fibrosis pulmonar idiopática. Es decir, está diagnosticado hace pocos meses, tiene este diagnóstico, ha presentado problemas renales, tiene antecedentes de diabetes, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es EPOC, tiene un marcapasos, eh, tiene que utilizar oxígeno las 24 horas a través de un concentrador. Sin embargo, su historia de vida nos lleva a alentarnos por una frase que me llamó muchísimo la atención y que ustedes la escucharon. Abro comillas, aliviarse mentalmente primero. Es lo que él nos dice.
Si usted está enfermo, primero que todo, alivíese mentalmente y de ahí en adelante puede seguir pues batallando frente al tema de la enfermedad para tener una mejor expectativa de vida y para hacer mejores sus días de existencia. Se toma unos medicamentos que son un poco costosos, alrededor de unos 6 millones de pesos mensualmente. Dice que los médicos que tiene lo han atendido muy bien, pero que la parte administrativa de su EPS le genera muchísimo caos para poderle dar los tratamientos indicados por parte de los médicos. Pero sin lugar a dudas, tiene la expectativa de vida. Es consciente que a su edad seguramente hacer un trasplante de pulmón no será fácil, pero también dice, aquí estoy, con la cabeza en alto para seguir caminando al lado de mi familia. No tiene antecedentes familiares de esta enfermedad. Nos deja claro que es una enfermedad que no es genética y que él la vino a padecer en los últimos meses, pero ahí va caminando con expectativas, con ilusiones, seguramente con muchísimos sueños y por eso nos acaba de dejar esta invitación para cada uno de los pacientes que hacen parte de nuestra fundación. Al señor Douglas Velázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado su testimonio. Gran abrazo para todos. A usted, Julio, y a la fundación que tan generosamente me está colaborando.